Yeah, we can start in this order. With Palanani. Good afternoon. My name is my imposed name is Marilyn Diaz. My indigenous name is Balanani. It means seawater. And I'm from Concilio Taíno, Guatumacuba, Boriquén. Hey. My name is Peggy Robles Alvarado. My Taino name was given to me by Warichi Candy Soto. It is Guatuki. And with permission from Christina, I'm going to offer the only introduction that I know how to do, and I dedicate it to all the women on this panel and also to Jose. I have always been called Boca Grande. My imagination too loud for our small two-bedroom apartment, my singing solos into the hairbrush too intense. Roared high-pitched monologues on make-believe stages in the living room until the stern look of adult eyes drowned my speech. Quiet. Bahala vos, niña. Silence has never been in my nature. Roared in my mother's belly, conceived from her desire. I was a wish, a prayer, her first spoken word, born to the sound of thunder, to whisper to the dead, to shout to the living. I was born to make noise, to rattle shells, to beat drums, to dance, to chant, to dream in free verse, to bless and to curse, porque mami dijo que así es que se reza. I may be too boisterous for church pillars and Corinthians, but I got the perfect pitch for areitos, powwows, and bembes, and God reassured me she speaks my language. Boca Grande. Wear that title proudly. Use it to juxtapose the mantra fed to me by inferior boys who feared my sassy wit and pitchfork sense of humor, hoping I would buy into the belief que esta boca es buena para gozar y más nada. As my tone grew a little deeper, framing itself to fit my womanhood, I realized I was gifted this voice, these lips to combat my height, to challenge the limitations placed on my sex, to reclaim the forbidden sounds attached to joy, to moan and stretch in satisfaction, cry in awakening, sing pleasure in staccato, give it its rightful name, scream it aloud through the night, Boca Grande, pero con gusto. Many have tried to impose silence on what once was born of light, of blare, of uproar, to silence the ancestral voices that surge through my fingers, that form petroglyphs on my fingerprints, that possess my feet. To re-enslave the spirit of La Madama, La Taína, La Morena, La Gitana, that have walked with me since conception, whip them back into submission at the hands of your disapproval. Do you know the sound of freedom? It is in the syllables that escape the throats of little girls who play loud games of pretend and splatter paint on satin dresses. Freedom. It is among young ladies called desobediente y malcria for daring to talk themselves into a new form of existence. Freedom. It is in the butterflies that grew wings despite Trujillo's attempt at making insubordinate Dominican beauties extinct. Freedom. It is in the descendants of Taino women whose wombs were made barren too soon by government doctors cutting fallopian tubes in the hopes our vocal cords would follow. Freedom. It is in the hands of clandestine teachers that patiently instruct illiterate campesinos how to curl their soil-stained fingers around a pencil for the first time. Freedom. Ominira. It is in the mysteries whispered by Yoruba, Taino, and Palo priestesses that guard sacred songs and scriptures, ceremonies, until we are ready to receive them. Yes, I am Boca Grande, presenta, hija de Yemayá. There is no taming this ocean. My voice will continue to ripen in tune with my body, continue to command airwaves until I can no longer retain a single breath. And even then, my spirit will rattle trees and ring bells, and although you may want to dismiss it as just the wind, I will remind you that even she has a name, and you will say it. Bring forth the memory of all the women throughout history who have fought to break the sound barrier, who have mended their broken tongues, who will no longer bite their lips, who will be feared by the same social norms and proper etiquette that tried to restrain them, warning them of their delicate reputación. Esas malditas de Boca Grande who refuse to keep still and be quiet. Muchísimas gracias.
The good thing is that there's something about this chair. That's right. I think Abuela Shashira, right, who said to you, la abuela de todos, Dairika Taipeli. Mi nombre es Taipeli. Mi nombre taíno es Ana Luisa Heití Aroa. Y la abuela dijo que ella era la abuela de todos. Antes de presentarle a ustedes de dónde vengo y qué organización represento en estos momentos, yo quiero que ustedes sepan que la vida y el tiempo me permite decirles también que yo soy la tequina de todos. Sí. Que antes, y que quiero que esto quede claro porque le quiero agradecer a todas las personas que han trabajado. By the way, I didn't realize I was speaking Spanish. I just noticed that. Pero voy a seguir porque estoy encendida. Le quiero agradecer a las personas que han estado contribuyendo para realizar este momento. También quiero dar las gracias a los Lenape, porque esta es su tierra. Quiero hacer eco a las palabras de Cristina, porque fíjense que nosotros estamos en este espacio y aquí hay cosas que físicamente estuvieron en las manos de nuestros ancestros. Entonces, si aquí hay cosas físicas y usted hoy se olvidó de qué organización usted representa, porque hoy usted venía para el simposio taíno, imagínese cómo está este lugar, cómo estamos celebrando. Eso que usted siente cada rato, que se le paran los poros y qué sé yo qué, porque nosotros somos lampiños, que siente que se le paran los poros y qué sé yo qué, esa es su memoria celular que le está hablando, ese es su ancestro que está ahí al lado parado. Y lo que quería decirles es que yo sabía exactamente quién era antes de unirme a ninguna organización. Y así muchos de ustedes tienen sus historias con su abuela, con la tía que le contó. Y usted, si está aquí, lo más probable es que en su familia usted es el que tiene la antorcha y el que despertó. Porque puede que todavía el otro esté con el empañete mental de lo que se ha enseñado por 526 años. Pero ¿sabe que tenemos la dicha? Que en cada familia sale uno, sale dos, y empieza a cuestionar y empieza a preguntar. Así que sí, represento a la Confederación Unida del Pueblo Taíno, pero yo espero, y es mi gran esperanza, que cuando nosotros salgamos de este simposio hoy, que tengamos una visión distinta, que aprendamos cada uno a respetar las visiones que tiene cada yucayeque, porque así se hizo en el pasado. Que nos unamos con las cosas que sí nos afectan. Que no es que si te pusiste esta pluma o te pusiste aquella en agua o que tú sabes esto y yo sé esto otro. Es el denominador común que nos une como pueblo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que si yo estoy bregando a nivel internacional por los derechos nuestros, que usted entienda que no es por los derechos de los miembros de la UCTP. Que usted entienda que yo estoy tirándome también por todos. Que las relaciones individuales que tenemos, que podemos hablar, esos inbox se nos llenan, o esas llamadas telefónicas que nos hacemos, que se multipliquen. Eso es lo que yo vengo aquí. Y mire que he estado todo el santo día con estos zapatos que me molestan. Pero eso es lo que yo quiero que hoy, cuando salgamos de aquí, logremos. Una unidad como pueblo, respetando la soberanía y la autonomía de cada yucayeque. Pero que sepamos trabajar juntos en las cosas que sí necesitamos hacer para levantarnos como pueblo y seguir diciendo el taíno vive y aquí estamos y no vamos para ningún lado.